tenemos que decir ¡México! ¡México! ¡Qué grande eres! Mi querido hermoso, ponle play a ese video, por favor, y comenzamos con esto. También queremos mencionar que Foro Alicia hoy fue cerrado, justamente. Hablando de foros y alternativas, no importa quién fue, pero entraron, la Guardia Civil estaba tocando Muguruza, con la gente adentro, simplemente lo sacaron y lo clausuraron. Ante esas acciones estamos totalmente en contra, porque eso no es así, eso no se vale. No puedes hacer un allanamiento en contra de la libertad de expresión, siendo que Nacho ha peleado por el Foro Alicia totalmente, y ha peleado legalmente además. Listo, señoras y señores, ¿cómo va esa rola? No No dejes que nos coma el diablo, amor. Pues listo, señoras y señores. Lo dijo todo el mundo, lo subrayó todo el mundo desde la alteración y desde el desconcierto, pero fue primero Saúl Hernández Sí. el que salió con un micrófono antes de alcaldesas, jefas de gobierno, presidentas, a decir: ¿qué diablos está haciendo el ejército afuera del Multiforo Alicia, institución histórica de la contracultura de la Ciudad de México? Pues ¿no? sí, y además, o sea, no sé si el video está muy simpático de Nacho Alicia. Bueno, vamos a ir por partes porque es chistoso, pero es alarmante, ¿no? Sí, yo no lo calificaría de simpático precisamente. El viernes por la noche Ujú. sucedió el concierto de, ayúdenme con el nombre, Fermín Muguruza. un artista vasco, un artista multidisciplinario vasco que se identifica a sí mismo como alguien de izquierda radical. Ujú. Duro, miembro de bandas legendarias vascas, algo así como un Manu Chao, pero que no está perdido en la Pacheca. Sí. En vasco. Ujú, y en vasco. En vasco, justo. Había alrededor de 400 personas en el Multiforo Alicia y el concierto llevaba más o menos 20 minutos cuando tuvo que ser interrumpido básicamente porque había elementos de la Guardia Nacional y de el Ejército con armas largas, Ajá. Rodeando el espacio, amenazando con entrar. diciendo que tenían que entrar porque el concierto no podía seguir llevándose a cabo porque hacía falta un permiso. Ujú. El único, hay que reconocerlo, el único que reaccionó bien en ese momento fue Nacho. Sí, ahí el héroe de la noche, como se le tendrá que reconocer en muchos años cuando mueran sus detractores y la gente y toda esa gente que está enojada con él. El único héroe de la noche en realidad fue Nacho Alicia, porque justamente en el momento en el que las puertas del Multiforo, disculpen que me ría, pero es que me pone más bien muy nervioso, cuando las puertas del Multiforo Alicia estaban cerradas por las Fuerzas Armadas, Que tenían que estar ahí. Nacho Alicia, desde una perspectiva de la experiencia y de la claridad y también de la vejez y del reconocimiento de que era un concierto lleno de gente con problemas ya en las lumbares, sobrepeso, Eso es lo simpático. problemas en las rodillas, etcétera. Que solo iban a escuchar música. Que incluso el maestro Nacho los mencionó en su video de aclaraciones, o más bien de demanda de explicaciones, Sí. por otro lado, que los mencionó como un público que no va ni siquiera a bailar porque ya no puede ni correr, ¿no? Entonces, el señor Nacho Alicia se sube al escenario, le pide al público que con muchísimo respeto y cuidado salgan del foro, porque el foro está rodeado por las Fuerzas Armadas y no hay nada más que discutir al respecto. Pide prudencia, pide cuidado, pide muchísima calma, porque evidentemente pues es una situación que es muy límite, ¿no? Es decir, en el escenario está un hombre que es que él mismo se reconoce como una persona de izquierda radical, que convoca públicos radicalones, yo diría, no es forzosamente como
Nadie va a poner ahí una bomba. O No, claro. ya no ahora, pero Tal vez, pero ya no. pero es gente que podría en algún momento tener ganas de soltarle una patada a un soldado, ¿no? O por lo menos de pedir explicaciones, ¿No? ¿no? Que un soldado con un arma larga no es precisamente la persona que se pueda prestar al diálogo. Sí, ¿no? O a pertrecharse dentro del foro. Claro. O cualquier desmadre que a cualquier persona un poquito más afiebrada se le hubiera ocurrido convocar, ¿no? Y entonces, Nacho de inmediato lo califica como un acto de provocación y pide que más bien no se escale el asunto, que el foro sea desalojado en orden, con calma, y que sea con mucha calma y con mucho cuidado porque la calle está llena de elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? De ahí se desencadena una serie de eventos básicamente inexplicables, Sí. en que un nivel tras otro de gobierno salen a deslindarse del asunto, Espantados todos, además. hasta que por ahí del sábado en la noche surge la pregunta de, bueno, ¿y si nadie sabía? Ujú. ¿Quién los mandó? ¿Quién mueve al ejército en este país? ¿No? Porque la Sí, primera en qué deslindarse es Clara Brugada, Ujú. condenando, diciendo que va a haber sanciones contra los elementos de las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional no tiene nada que hacer ahí. Viva la cultura, viva Silvio Rodríguez. Después sale el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a echarle la bolita a la alcaldía. Ujú, Después sale Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de la Cuauhtémoc, a decir, a mí ni me vean, ujú. yo no fui, yo estaba sacando gente de la torre, de un elevador de la Torre Latino, Exactamente. yo no, ni siquiera tengo elementos o no hay cadena de mando hacia la alcaldía para que yo ordene nada. Ujú. Acaban preguntándole a Harfush y Harfush así como, ¿Mm? ¿qué es el foro Alicia? Yo tengo una duda primero. ¿Qué es Sí. el foro Alicia? Alguien cuénteme, ¿qué es pues, el ¿Por qué Alicia? nadie me ha invitado? García Harfuch es generación Baby O. Acuérdense que él vive en el búnker, además. Sí, Ay, claro. No sale ¿No? mucho. Y aparte todo se instala en un aire de extrañas, o más bien se generan un montón de suspicacias porque sale Nacho Alicia como debía haber salido a decir que por la mañana se presentaron miembros de la alcaldía o a gente a la que él se refiere como miembros de la alcaldía Porque ahí se para presentaron, pedirle informes sobre el Alicia y para preguntarle qué diablos hace el Alicia en la Cuauhtémoc con mucho desconocimiento pues del foro, de las garantías, de que el Alicia es la licencia número 1 de la ley de espacios culturales, etcétera, y que son autoridades de la alcaldía. Ante esto también la alcaldía dice, no es nuestro personal, no sé de quién estás hablando, Nacho. Y todo termina en la mañanera, en donde Claudia Sheinbaum dice, pues viva la cultura, viva el foro Alicia. Todo bien, no entendemos. Eh, No estuvo bien. Incluso Claudia Sheinbaum, ella sí, con mucho conocimiento de causa, dice, yo conozco muy bien el multiforo Alicia, nosotros fuimos los que nos encargamos de que recibiera esta licencia, de repente ya sale ahí pateada también la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, desvelada, a las 4 de la mañana sacando un video, así como, estoy aquí en las puertas del multiforo Alicia, no se preocupen, va a seguir abierto. Está en pie. Está Todos en pie. tranquilos, por favor. En fin, unos dimes y diretes loquísimos que concluyen, quién sabe cómo, porque no podría yo decir que hemos llegado a una conclusión directa, salvo que Clara Brugada hace unas horas avisa que resulta que la policía de la Ciudad de México pidió el apoyo directamente al ejército y que el ejército respondió y dijo, sí, ahí te van unos activos. Claro. No te preocupes, contrólame esta banda. Y la policía de la Ciudad de México no avisó a nadie. Que también eso es curioso, porque días previos Claudia Sheinbaum también sale a decir, bueno, el día de ayer, lunes, Claudia Sheinbaum dice, sí fue Clara Brugada. Ella fue la que pidió Ajá. a los elementos de la Guardia Nacional. Y Clara. Después por la tarde Clara Brugada dice, no, o sea, fue la policía. Aunque No. ya había salido el secretario de Seguridad de la Ciudad de México a decir que no, que había sido la alcaldía. ¿No? A ciencia cierta nadie sabe quién fue. Ahora, si lo pensamos en estricto sentido, las Fuerzas Armadas, en especial la Guardia Nacional, cuando hace tareas de seguridad pública, sí lo hace de esa manera. Por eso es tan peligroso que haga tareas de seguridad Claro. pública, ¿no?
Entonces, no sería como nada extraño. Ellos sí como, pues a mí me dijeron que viniera, yo así vengo. Ujú. ¿No? La orden no está muy clara. La Guardia Nacional no ha dicho ni pío de quién lo solicitó, nada. Ujú. Todo está como cosas muy ahí en el aire. Y la pregunta sí persiste de, bueno, más allá de por qué, ¿quién los mandó? ¿Y cuáles son los protocolos? ¿No? Es decir, Claudia Sheinbaum lo primero que dice en su respuesta es que van a cambiar los protocolos de cómo se aproxima el ejército a los espacios culturales. ¿Por qué tendría que aproximarse Porque el ejército a los lugares culturales? más allá de a bailar y zapatear y cantar Que lo han hecho. y a compartir los colores de esta inmensa nación. Pues Pero así lo aparte quisieran, de eso, son ciudadanos. ¿por qué diablos el ejército tendría ningún tipo de posibilidad de salir con metralletas? O más bien, tienen, gracias a el viejón, que hablaremos de él, por cierto, tienen la posibilidad de estar en todos lados portando armas largas, Sí. pero ¿por qué diablos en foros culturales, cerrando conciertos? A las 7 de la Cuando básicamente el Parque Bicentenario tiene pues pequeñas cruces desde hace ya algunos meses, Claro. porque justamente el gobierno del, no sé si es el gobierno federal o el de la Ciudad de México el que concesiona el Parque Bicentenario, o que concesionaba, que El acaba de de la recuperar. ciudad. Porque el gobierno de la Ciudad de México concesionó el Parque a Bicentenario a privados y ahí no hay ningún tipo de aclaración tampoco, ¿no? Todavía. Ajá. En fin, ¿no? Es alarmante, es preocupante, es desgastante, es muy decepcionante. Es muy decepcionante Muy de miedo. a muchos niveles. Primero, porque sea o no la postura del gobierno de la Ciudad de México o del gobierno federal, lo cierto es que militares trataron de entrar al multiforo Alicia. Y lo más importante, que tienen facultades para eso. Ujú, ¿no? O sea, no entraron porque Nacho les dijo, no entren, vamos a salir. Ajá. ¿No? O sea, ahí es... Un hombre con o sea, experiencia. las fuerzas de seguridad, según dice Nacho, llegaron con la intención de entrar al foro, De desalojar. de desalojar el foro, ¿no? Entonces, eso es súper alarmante, súper preocupante y se encadena a una serie de eventos en la Ciudad de México que nos hablan de o desorden, o corrupción, u oscuridad, estupidez, o lo que sea, ¿no? Ahora, tenemos teorías. Chun, chun, chun. Tenemos conspiraciones y Sí. tenemos apuestas. Porque se tiene que leer de alguna manera, ¿no? O sea, si de repente sale Clara Brugada a decir, no, yo no fui, fue la policía. Y la policía. Después de que la policía tal vez también está medio señalada en los recientes desvividos de la Ciudad de México, Claro. uno se pone a pensar, ok, entonces la policía de la Ciudad de México está resultando ser está regresando a ser una Un factor ahí. institución de control, cuidado y sobre todo de amedrentamiento. ¿Amedrentamiento es la palabra? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahora, si esa es la posibilidad, también se nos abre pues la cancha escalofriante y muy sabrosa de decir, ok, fue la policía, ¿quién de la policía? Dice Clara Brugada que son dos elementos que ni le pidieron autorización a nadie, que simplemente convocaron al Que ejército, se mandan ¿no? solos. Y que se mandan solos, justamente, ¿no? Claro, llegando. ¿Qué se mandan solos? O... Imagínate el lunes, el domingo. Pero aparte en tantas oficinas, Con permiso todo de el mundo quién. está sacado de onda. Aparte, pobrecita gente de la alcaldía y no. Y también pobrecita del gobierno de la Ciudad de México y no. Y pobrecita gente de Palacio Nacional y no. Todos en pijama, tuiteando, así whatsappeando, estamos de acuerdo, ¿Qué está no. pasando? Porque hay militares. Todo lo que ustedes vivieron en su WhatsApp el sábado, el viernes por la noche, sábado por la mañana en términos de desconcierto y demás, siéntanse acompañados porque Claudia Sheinbaum de una u otra forma estuvo con ustedes, Clara Brugada también y Alessandra Rojo de la Vega también. Que se enteraron por las noticias, ¿no? Que por ahí también, eso es lo muy alarmante, ¿no? Que lo muy evidente es que
no se están hablando. O sea, ni las secretarías de la Ciudad de México, ni el gobierno de la Ciudad de México con el gobierno federal se están hablando como para salir con un frente unido a dar certeza y decir, ok, lo que pasó fue esto, estamos tomando cartas en el asunto. Sí, ¿no? claro. Por otro lado, salen las teorías de la conspiración. Por ahí hay una muy clara que circulaba en redes que decía, ok, ¿quién tiene acceso a elementos policíacos y perdió la Ciudad de México? Aventándole como la pelotita a Omar García Harfuch. Mi teoría nunca de lo la invitaron a la conspiración, Alicia. exacto, que no sabía ni qué era. Mi teoría de la conspiración es que fue más bien Ricardo Monreal. Tu teoría de la conspiración es Ricardo Monreal. Ok, entonces ya tenemos la policía. No. Omar García Harfuch, que tuvo un arrebato extraño de... Es que a mí nunca me invitaban a la Alicia. Lo voy a cerrar con el ejército. Ya me enteré dónde está. El evento Carry de Omar García Harfuch. Sí. El evento Carry de Omar García Harfuch. Y tú dices... el gran maestro... Ricardo Monreal. Ricardo Monreal. Que haciendo una carambola hace algo que... le pega a Clara Brugada, le pega a Alessandra Rojo de la Vega. Recordemos que la hija de Ricardo Monreal, Catalina Monreal, perdió la alcaldía de manera muy mala, la peleó hasta con los dientes y las uñas. No había forma de ganarla. Y no tuvo forma de ganarla. Y afianza su poder en la misma semana en la que salió Sandra Cuevas a dar una entrevista rarísima diciendo que él está serruchando, él mueve los hilos y él juega en contra de Morena y que él es más o menos el diablo. El diablo Sandra Monreal. en su casa tenía razón. Porque además Estoy diciendo. esta interacción que menciona Nacho en la mañana, que llegó alguien a pedirle permisos y a pedirle la información sobre qué era la Alicia, Ajá. en teoría Una disculpa, tuvimos Monreal. Monreal, ¿estás escuchando? ¿Estás ahí? No nos ven, pero tenemos un puñito. Problema con el voltaje porque las lluvias han estado pesadoras en la Así Ciudad de es. México, ¿no? además de todo llueve. Además de todo, Uy, no, llueve. Ayer se Alessandra. desbordó el río de la Piedad, Sí. un desastre. ¿Sabes quién no Alessandra llegó Rojo al río de la Piedad? Vega. ¿Quién? La Guardia Nacional. No. Tan efectivos que resultaron el viernes por la noche para bailar ska y un poco de dub. Exacto. Señores en un concierto, la Guardia Nacional. Esto no puede ser. Imagínate a los guardias, a los elementos de la Guardia Nacional de el reggae es mi vida. Exactamente. El río No, desbordado. No. Venimos por amor al Rastafara. Pero queríamos escuchar el concierto y no nos dejaron entrar. Nacho Sí, dijo que no. Exactamente. Alessandra Rojo de la Vega seguro anoche estaba llorando. O sea, después de todo esto del fin de semana, un elevador atascado en la Latino. Ayer se cayeron no sé cuántos árboles en la Condesa y se fue la luz. Sí. No, pero fíjate que más allá de que es muy desconcertante el bronceado de Alessandra y ¿Te desconcierta? muchísimo, no, ya no sé de qué color es como entre chocolate y jade, pero con dos toques de ¿cómo se llama esta piedra volcánica? Con la que se sacaban corazones. ¿Obsidiana? Como entre obsidiana y chocolate, avellana, no lo sé, pero bueno, Es la Alessandra gama Rojo Trump. de la Vega, con sus peros gigantescos, pues sí fue muy puntual al salir a decir, oigan, yo ya investigué, amigas, y me están tratando de echar una bolita que es imposible que me caiga encima, entonces Me voy a están hacer... poniendo un 4. O sea, en términos de responsabilidades y tal vez de alturas políticas, se me hace muy loco que Alessandra Rojo de la Vega sea a la que le tenemos muy poco que reclamar en términos de la Alicia, ¿no? Porque al final ella es la primera que sale a decir, yo utilicé esta maquinita llamada teléfono y ya busqué a la gente y ya me confirmaron que fue la Ciudad de México la que mandó Así al que ejército, ¿no? Pasen a la siguiente Porque casilla. justo quien podría pedir esos permisos es el INVEA, que depende del gobierno de la Ciudad de México Ajá. y que solo a petición de la alcaldía, pero aun cuando lo pida la alcaldía no tiene jerarquía sobre ellos, ¿no? Ya. Ujú. Entonces, Pero tú le estabas conectando con Monreal y yo el lo INVEA, estaba ¿no? conectando con Monreal y con el INVEA, que Monreal sigue teniendo una movilización muy importante en la Cuauhtémoc, Ujú, como para ir a armar ahí un borlote ujú. de dar un golpe sobre la mesa y decir, miren, yo aquí sigo moviendo hilos. O sea, tú dirías que si la teoría, en tu teoría de es Monreal, sería que Monreal trató de
escenificar un evento tal vez muy trágico para que Alessandra Rojo de la Vega pagara los platos rotos o toda la estructura de gobierno de la Ciudad de México. No, toda. O sea, es que es un... Por eso digo, es una carambola. Le dio a todas las bolas. A todas, ¿eh? O sea, es como... Dejó mal parado a todo el mundo. Ni siquiera preparar un evento trágico. Uh-huh. O sea, creo que estuvo tan calculado de decir, únicamente vamos a poner unas gotitas de caos Uh-huh. para que nada se desbalague. Afortunadamente Nacho no hizo que no se desbalagara. Uh-huh. Pero le dio a Alessandra Rojo de la Vega, le dio a Clara Brugada y le dio a Claudia Sheinbaum. Uh-huh. Porque las puso en evidencia de no se hablan. Uh-huh. No se hablan y tienen un desastre. Sí. Miren nomás, a ellas las dejaron a cargo. Sí, es espectacular, es espectacular. O sea, la otra teoría loca que está conectada con las conversaciones que hemos tenido, pues es que es el crimen organizado. Que también tendría... ¿No? ¿Por qué Sinaloa siempre tiene que ver en el crimen esos organizado asuntos? tiene una conversación muy clara con el INVEA, Sí. histórica, y que por ciertos detalles de la conversación que relata Nacho en términos de quién es tu padrino, con quién trabajas, qué hace el Foro Alicia, ¿Qué ¿no? venden? Como ¿Qué si el INVEA hay? estuviera más o menos presentándose a Nacho como si estuviera más o menos preguntándole si paga piso, o si Nacho estuviera en esos momentos hablando con un halcón, o lo que sea. La otra teoría loca que podríamos poner sobre la mesa es que es el crimen organizado utilizando instituciones del gobierno para tocarle a la puerta a foros culturales, ¿no? La otra es que haya sido algo mucho más inocente y muy burdo. Uh-huh. Que es, llegó el crimen organizado a hacer ese tipo de preguntas, Uh-huh. le dieron el pitazo a la policía de la Ciudad de México, y la policía de la Ciudad de México dijo, hay que proteger a la Alicia, y lo primero que se les ocurrió fue mandar guardias nacionales. ¿Por qué la Guardia Nacional hizo lo que hizo? Porque así actúa la Guardia Nacional, para eso está hecha, ese es su protocolo. Esa sería una razón muy Esa es bonita. una explicación razonable y absurda. Sí. Sí, claro, Romántica. porque aparte si le echas un grito al ejército y a la Guardia Nacional y por alguna razón responde el ejército y la Guardia Nacional, aparte de que no responde ante cualquier persona, porque no le voy a echar yo un grito a la Guardia Nacional para que venga a pasear a mis perritos. Claro, joven, voy No, para allá. y ¿Quiere no- 3 armas o 2? Y si llega la Guardia Nacional a pasear a mis perritos, pues voy a entender que van a llegar armados, ¿no? Y que van a llegar armados y que pues van a marchar junto a mis perritos y pues recogerán sus heces de la forma más ordenada posible, etcétera, ¿no? Con un arma. Pero lo van a hacer como lo hace la Guardia Nacional o el Ejército, ¿no? Porque pues, así están fundados, así ejercen, y lo que es muy preocupante es que de repente estemos en un espacio en donde la Guardia Nacional da vueltas por la Ciudad de México. O sea, eso Sí. no es desconcertante ya, tristemente, ¿no? porque pueden. Lo que es desconcertante es que le toquen la puerta a Centros un evento, culturales. Ujú. ¿no? A un evento que incluso se podría instalar en el nicho de un evento cualquiera de la Alicia. O sea, Fermín Muguruza pues era un artista, es un artista muy reconocido y demás, pero tiene un público muy acotado. Nadie Muy iba específico. a sacar una Molotov. O sea, si se instala en el mundo de los permisos, entonces se abren conversaciones alrededor de autoridades, complicidades y demás. Y a mí la verdad es que la teoría que más me gusta y que me parece más evidente es la más burda y tonta, ¿no? Que son unas incompetentes. O sea, que tal vez Clara Brugada no, en términos de gobierno, tal vez Claudia Sheinbaum no, en términos de gobierno, tal vez Alessandra Rojo no, en términos de gobierno, pero en términos de información, de comunicación, que saliera Saúl Hernández primero que nadie, en medio de un concierto, después de que alguien seguramente le pasó un papelito así como, oye, güey, acaba de llegar el ejército ¿Qué de la Alicia. pedo? Ajá. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está ¿No? Nacho? Que fuera él el primero en salir a decir, oigan, está tomando la Alicia por el ejército. Eso habla de
incomunicación, desprecio profundo por la cultura de esta ciudad, altanería y ganas de chingar a adversarios políticos. Ya sea Monreal, ya sea Alessandra Rojo, ya sea Clara Brugada. Y lo que pudo haber sido terriblemente brutal es que en un afán de chingar a un adversario político, tal vez estuvimos a un paso de una tragedia nacional. Sí, no, hombre. En donde 400 personas iban a estar en un espacio cerrado, rodeados por el ejército, y solamente hacía falta que uno de esas personas se sintiera un poquito más nervioso o un poquito más heroico, entre comillas, para que eso fuera un disparate y del disparate pasáramos a los disparos, claro, ¿no? Y ahí sí, tache a todos. O sea, más allá de que sea la Alicia, es la Ciudad de México, ¿no? Eso no puede pasar. Y sé que sonó muy en términos de, es la Ciudad de México, esto no es Tamaulipas, pero en Tamaulipas se abrieron puertas que no se pueden abrir en la Ciudad de México, ¿no? A eso nos referimos, ¿no? Y es un tache gigantesco para las secretarías de cultura de todos lados, es un tache para la policía, para la seguridad de la alcaldía, es un tache para Clara Brugada, es un tache para todas y todos. O sea, no hay nadie involucrado ahí que no tenga que haber respondido a tiempo. Pues que tenga que haber respondido de manera un poquito más responsable y de manera... Porque mucha gente allá afuera está diciendo, los artistas de la Ciudad de México debieran manifestarse y boicotear al gobierno de la Ciudad de México y demás. ¿Por qué los artistas? Si los artistas están usando espacios... Además de todo. ¿No? Si el gobierno de la Ciudad de México está resultando ser inoperante, ignorante, absurdo e incluso irresponsable, entonces cóbrensela al gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Porque lleva 4 semanas de puros taches el gobierno de la Ciudad de México, y Clara Brugada tiene que salir de este paraje de flores bordadas y tiene que instalarse en que está manejando una ciudad súper compleja. Pues sí. ¿No? Y hablando de complejidades,